Abre Brecha Venezuela. El análisis geopolítico por parte de dos figuras de la comunicación alternativa y revolucionaria. Juntos. Geraldina Colotti y Carlos Aznares. Abriendo brecha desde la revolución bolivariana hacia los pueblos del mundo. Una producción de Eduardo Medina Guevara. Porque informar es formar. Abre Brecha Venezuela. Gallina vieja esta gente. Ni pone ni deja la culequera. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Abre Brecha Venezuela. Un programa que hacemos con Geraldina Colotti y que les habla Carlos Aznares para hablar de Latinoamérica, del mundo, pero sobre todo de los paradigmas más importantes de la región latinoamericana, en este caso de Venezuela. Venezuela que está sufriendo en este momento un acoso muy grave por parte del imperialismo. Ya hablaremos de eso más adelante, pero queríamos empezar con otro de los paradigmas importantes de la humanidad, diría yo, que es Palestina. Esta semana en Palestina ha ocurrido algo realmente conmocionante para quienes tenemos acceso a la información, a los videos que llegan desde allí, no los medios hegemónicos que están mintiendo permanentemente y ocultando lo que está pasando en Palestina, pero en el marco de ese acuerdo muy frágil de paz firmado en Egipto, se logró en parte uno de los objetivos fundamentales de lo que significó el diluvio de la batalla del Aqsa, el levantamiento popular palestino del 7 de octubre del 2023. ¿Qué quiere decir esto? Han salido en libertad una cantidad importante de presos palestinos que de ninguna manera hubieran recuperado su libertad si la resistencia no peleaba como peleó, si el pueblo palestino no aguantaba como aguantó los embates criminales del sionismo. Estamos hablando con cifras reales de cientos de miles de muertos, cientos de miles de heridos. Ese pueblo y esa resistencia son las que, y esto es el reconocimiento que hacen los presos cuando salen, que provocan que ayer y todos estos días de la semana se registren en las cámaras abrazos, llantos, situaciones agridulces de dolor, de tristeza, de alegría por recuperar a un familiar que vuelve, presos que vuelven y no encuentran a nadie de su familia. Esta es otra realidad tremenda, porque los han matado a todos. Y claro, nadie se lo dijo al preso para que no sufra más de lo que está sufriendo. Presos que salieron y presas que salieron directamente al hospital porque no pueden algunos ni caminar, otros en silla de ruedas. Todos y todas denuncian torturas tremendas. Eso es Israel, eso es el monstruo sionista, porque los 20 rehenes, los 20 prisioneros de guerra israelíes salieron como si vinieran de una conferencia de prensa. Salieron como para juntarse con su familia y irse a comer afuera. En cambio, los palestinos salen destruidos físicamente, no moralmente. Todos con la B de la victoria, todos reivindicando la resistencia palestina. Esto es un mensaje que tiran esos prisioneros hacia cierta izquierda boba del mundo, no de Latinoamérica, del mundo y de Europa y de todos lados, que siempre dice, bueno, pero jamás el fundamentalismo y esto, el otro. Salieron reivindicando a todas las organizaciones de la resistencia, porque saben claramente quiénes son los que lo han defendido, y salieron reivindicando la lucha del pueblo. Hubo escenas tremendas. De pronto un compañero que llega a Gaza y dice, esto no es Gaza, se encuentra con una situación que no es. ¿Dónde está Gaza? Estos son escombros. Y bueno, es el impacto de venir de 20, 30 años de cárcel. 20, 30 años de cárcel, la mayoría de ellos. Muchos de ellos con perpetua. Y después un adicional, que es
que a 154 presos que los estaban esperando sus familias, los mandaron a Egipto, los deportaron y no les permiten volver. O sea que extra tortura para esos hombres que han aguantado, esas mujeres que han aguantado todo lo inimaginable. Cuando le preguntan a un prisionero ¿cómo te sentís en este momento? Lo que dice, la sensación de estar libre es indescriptible, no se puede enunciar en palabras. Yo lo dejo ahí, Geraldina, es un homenaje que tenemos que hacerle todos y todas a estos prisioneros, pero también a la resistencia y a todos los que han luchado para que esto ocurra. Ahora, el acuerdo está colgado de un pincel. De hecho, ya ha habido muertos en Gaza, ya ha habido asesinados en Gaza. Los drones israelíes siguen operando y van a violar el alto el fuego cuantas veces quieran, porque los protege Trump, porque los protege la Unión Europea, porque los protegen todo Occidente, que es tan criminal como Netanyahu. Sí, comparto hasta la última coma de tu discurso, Carlos. Nosotros sabemos qué significa estar como preso político en la cárcel, por supuesto. La cárcel de la más avanzada, la más moderna, no quiere mostrar la sangre, pero detrás sí hay, porque quiere romper. Además que ha habido también la sangre, pero no se muestra. La prisión moderna, la democracia, que es, como sabemos, la dictadura de la burguesía, que tiene varias formas de hacerse, bueno, se muestra como, digamos, demócrata, se muestra como lo que son sofisticados, ¿no? De verdad, los mecanismos son mucho más sofisticados. Entre ellos, el principal es de no mostrar su verdadera naturaleza, que es la que tú has descrito con los presos políticos palestinos, una realidad de tortura, de destrucción física que afuera pasa por los escombros de Gaza, como estamos viendo, pero adentro pasa por la destrucción de cuerpo y de psicología y de resistencia que no tiene posibilidad de moverse porque está encerrado. Esto es la calidad, la cifra de los presos, que un preso está totalmente rehén del imperialismo, es totalmente en la mano de su enemigo y en la mano de toda la violencia física que su carcelero, que su esbirro le puede hacer por razones también individuales, no solo políticas, porque la violencia, la ferocidad de alguien que puede tener otro ser humano encerrado en una caja, peor que un animal, es tremenda. Porque no tiene posibilidad de describirse, sino con el reflejo de toda la ferocidad que tiene esta sociedad sionista que se muestra como la máxima democracia en el anterior de un sistema bárbaro, ¿no? Que sería el Oriente Medio, cuando es una entidad que hace lo que le da la gana, porque el perro rabioso de un perro más loco aún, que son los Estados Unidos, como estamos viendo. Ellos se cuidan los dos, y se cuidan con otro perro faldero, que es lo de Europa, que se encarga de esconder la ferocidad de esta realidad. Nosotros en Italia hemos visto de todo, hasta gente que dice yo, supuesto periodista, por supuesto, porque la entidad sionista tiene un poder fuerte en todo lugar del mundo, son think tank poderosísimas, que dice no, yo no he visto ningún gazaoui que sea delgado, todos están bien. No, los escenarios de la supuesta masacre, dice un escenario que creó artificialmente Hamas. Llegan a esto y la gente por supuesto le cree porque con la guerra cognitiva han endormecido los cerebros.
a fuerza de decir que hay enemigos que son monstruos, cuando lo verdadero monstruo, como tú estás diciendo, se le ve en la diferencia que hay entre lo que sale de la cárcel de los sionistas y lo que sale de la mano de la resistencia palestina, que sí tiene humanidad, porque quiere construir un mundo donde los perros rabiosos no tengan el poder que tiene, al contrario, que se puede autodeterminar. Esto es muy importante, porque si estamos viendo también, para pasar a Argentina, uno de nuestros camaradas revolucionario de los años 70, un militante de la Brigada Roja que está en la cárcel, que lo están matando, a pesar que estaba ahí protegido por el tema de ser un refugiado, lo están matando. Ellos te eliminan sobre todo con el ocultamiento de tu dignidad, de tu memoria histórica. Ellos quieren borrar la memoria histórica de lo palestino, como quieren borrar la memoria histórica que se puede resistir, que se tiene que resistir en Europa, como nos están enseñando los jóvenes palestinos, porque hemos visto una ola nueva de lucha de clase gracias exactamente al mensaje de la resistencia palestina. Pero el ocultamiento, la mistificación, la hipocresía de la democracia burguesa que te mata con la mano limpia en Europa, lo estamos viendo, porque el tema también del cual vamos a discutir, lo hemos visto con el Nobel por la Paz, a una de las golpistas más descaradas, que la primera cosa que hizo es un llamamiento al genocida Netanyahu para hacer en su país lo que hizo en Gaza. Esto no es de hoy, el llamamiento a la hermandad entre genocidarios. Esta señora que ha dedicado el premio a Trump, que está muy molesto porque, por supuesto, siendo un gran pacifista, lo quisiera recibir él, el tipo de paz, la paz del Catatumbo para la clase popular que ha hecho con Netanyahu, lo estamos viendo y tú lo describiste muy bien. Bueno, esta señora es presentada también para la feminista italiana y europea como un gran logro de la civilización, porque la primera mujer, que no es la primera, pero digamos una mujer demócrata en lucha contra la dictadura, qué tipo de dictadura sea el gobierno bolivariano, a que esta señora, como ella, llegaron hasta quemar vivo el joven Figuera en la violencia turpe que hicieron, una de las tantas fases, la salida, como la llamó la señora, pero sigue en libertad. Esto es la dictadura. Pero al contrario, lo que está proponiendo, está muy claro lo que están proponiendo los golpistas, porque ellos lo dicen, así como lo dice Trump y así como lo dijo Netanyahu: hacemos lo que nos da la gana. Tenemos un programa ultra neoliberal en economía, tenemos un programa ultra autoritario en política y tenemos un programa, por supuesto, de derecha en los derechos sociales, como usted ve en Argentina, porque otro loco que está con ellos es el loco de la motosierra, ¿no? Que está ahí. Pero no importa, ellos son demócratas por definición, porque el socialismo en toda su forma, que el gran miedo que la burguesía ha tenido en el siglo pasado, tiene que ser diabolizado, expulsado hasta de su legalidad burguesa, porque solamente la dictadura de la burguesía tiene que estar en toda su forma, y hoy la forma que estamos viendo es una forma declaradamente neoautoritaria, pero a ellos no les importa, porque no les importa de los pueblos. Y también una última cosa, Carlos, que quiero también que me comente, porque tú eres vive en la patria grande, tiene una historia de lucha y de resistencia también que viene del siglo pasado, pero estamos viendo el Perú. En Perú está pasando de todo a nivel ilegal, porque a nivel institucional, ellos con el tema de la supuesta vacancia, es decir, la destitución de cada quien que en la lucha
de fracciones entre la burguesía no le gusta por un tiempo, como estamos viendo, bueno, lo cambian, los pueblos, la voz de los pueblos no tiene ninguna expresión. Ahorita sacaron a Boluarte, que la habían puesta contra el único representante institucional del pueblo, que era el pobre maestro Castillo, que no tenía protectores. Bueno, siguen haciendo aquí, pero nadie protesta. No se sabe nada de Perú, no se sabe nada. ¿Cómo se ve en América Latina esto, Carlos? Estamos en un momento precisamente de grandes rebeliones populares, pero se ocultan. O sea, se oculta que los pueblos están hartos de estos manejos, como que vos estás comentando, de Perú, lo que pasa en Ecuador. Hay rebeliones, hay gente que decide, basta, y llegamos, pero el poder maneja con mucha habilidad lo comunicacional para taparlo totalmente. Lo de Perú es una vergüenza, digamos, como es una vergüenza el gobierno de Milei en Argentina. Bueno, se emparentan, son familiares todas las actitudes que se toman. Noboa en Ecuador y el caso de Dina Boluarte destituida y cambiado por otro que viene de ser acusado de soborno, de acoso sexual, de delitos de violencia sexual, un tal José Gerí, que nadie lo conoce, pero que es el títere que necesitan hoy para que ese parlamento, que teóricamente debería representar los intereses del pueblo, siga gobernando detrás de las sombras. O sea, el que gobierna es el parlamento. Ponen a uno, le ponen la banda, hacen todo la parafernalia de que ese es el presidente o la presidenta, y a partir de ahí siguen los acuerdos con la megaminería, con las corporaciones, con la necesidad de sostener las bases norteamericanas en Perú, con los acuerdos con Estados Unidos. O sea, es más de lo mismo. Ahora, ¿hay gente protestando? Sí, hay gente protestando. Todavía no tienen la fuerza como para destituir a un presidente y cambiarlo por un hombre del pueblo. O adelantar las elecciones, si es que quieren ir por la vía electoral, y presentar una candidatura que pueda terminar con esta dictadura del Parlamento peruano, que fue el que mandó a la cárcel a Castillo, lo destituyó, lo mandó a la cárcel a Castillo, puso a Dina Boluarte y ahora la saca porque se gastó Dina Boluarte y pone a este personaje. Ahora, ahí hay una complicidad de muchos partidos, no solamente de la derecha. Hay gente de izquierda también que está avalando ese parlamento. Y cuando se les pregunta, ¿pero qué hacen ustedes en ese nido de víboras? Dicen, bueno, estamos ocupando el lugar que la democracia nos planteó, claro, cobrando muy bien. Los diputados son la clásica casta de los países que se aseguran la jubilación de por vida, sueldos y salarios tremendos, tienen asesores de todo tipo pagados, tienen oficinas, tienen choferes, tienen secretarias. Bueno, realmente, ¿quién no quisiera ser diputado desde el oportunismo burgués, verdad? Y esos son los que gobiernan. En el caso de Ecuador es otro cantar, pero es parecido. O sea, hay un presidente fascista, hay un presidente que autoriza más base norteamericana, hay un presidente que reprime a los campesinos y a los indígenas que se movilizan. Sin embargo, se encuentran ahí con la horma de sus zapatos, porque hay una confederación indígena que está avanzando, que empezó tibiamente, con dirigentes tibios, porque ya no son los anteriores, que eran mucho más combativos, pero la realidad los radicaliza. Y hoy ya no es la CONAIE solamente, son los trabajadores, los estudiantes. Ya está en Quito el problema, ya está en la capital ecuatoriana, que es lo que el poder más teme, porque una cosa es que cuando pasa en el interior, bueno, eso no llega a la capital, pero ahora están en Quito. Y en Quito, ¿qué ha hecho el gobierno esta semana? Ha reprimido en el norte de Quito, en San Miguel del Común, que es un barrio popular muy interesante. Yo, cuando estuve en Ecuador, alcancé a conocerlo, y ahí hay como organización popular muy interesante desde abajo,
Bueno, ¿qué hizo el gobierno? Mandó al ejército, porque han sacado al ejército a la calle, a reprimir con todo. Como respuesta hubo una movilización muy importante del movimiento popular ecuatoriano y también reprimieron, pero el paro sigue. O sea, ya vamos en casi la tercera semana de paro y no hay solución por parte del gobierno porque no la puede dar. Porque lo que está pidiendo el movimiento popular es que rompa con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y como todos estos tipos, así como vos decías de la Unión Europea, que son perritos falderos de los yanquis, todos estos también son perritos falderos de los yanquis. ¿Cómo van a romper un acuerdo con el Fondo Monetario? Si dependen de esos negociados que arman con el préstamo que le hace el Fondo Monetario, ellos se quedan una parte y otra parte va a pagar intereses de la deuda de por vida, que es lo que le pasa a Argentina hoy. Argentina hoy está pagando intereses, y entonces ya ni siquiera le dan plata, le dan swap, que es pasar de un banco al otro, o sea, de un banco del Fondo Monetario pasa al Banco Interamericano que le debe a Argentina tanto dinero, se pagan entre ellos y Argentina no ve un dólar partido por la mitad. Ahora, el gobierno dice que sí, el gobierno, como vienen las elecciones ahora el 26 de octubre, bueno, y Milei no está nada bien para esas elecciones, porque ha tenido que dejar de lado a su candidato principal precisamente por estar vinculado a los narcos. Seguramente tropiece fuerte en esta elección. Ojalá para bien del pueblo argentino y que podamos sacarnos de encima por lo menos uno de estos tres, porque son tres que están bailando, son más, porque también está el gobierno paraguayo, que otro que se la trae. Pero eso se resuelve con la lucha de los pueblos, no hay otra salida. Todo lo demás es perder el tiempo, diría yo. Carla, yo solo quiero enfatizar que a propósito de ocultamiento del otro mundo posible, ¿no? Como se decía a un momento, el Venezuela está haciendo historia, no solamente a propósito de resistencia a la agresión desde el nivel popular, comunitario, alternativo, sino también está haciendo historia para mostrar otro camino. Ha habido aquí por lo menos 3 congresos muy importantes donde vinieron los pueblos de África, vinieron los pueblos invisibilizados de todo el sur global, y también pero se hizo una cumbre para la defensa de la madre tierra en preparación de la propuesta de los pueblos para la cumbre de la COP30 que se va a dar en Brasil, donde ya están los representantes populares haciendo, digamos, levantando la voz de los pueblos, porque ahí se sabe que los poderosos del planeta prometen, pero no siguen jamás, porque no puede. Es lo que tú estabas diciendo, tiene intereses a continuar con ese sistema que es ecocidario también por la madre tierra, pero que es genocidario, como lo estamos viendo con el pueblo palestino, y que utiliza el hambre como arma de guerra. Aquí tenemos también en esto, digamos que sabemos que el 16 es la cumbre de la FAO de octubre, donde Venezuela también ha llevado su propuesta. Entre otras, imagínense, la Nutrichicha, que es un producto completo que se inventaron las científicas venezolanas para enfrentar el hambre debido a las llamadas sanciones, Carlos. Entonces, bueno, vamos a seguir con estos temas. Este programa va a ser especial precisamente por la situación que está viviendo Venezuela, y le vamos a dar la palabra, ya no en una entrevista, sino la palabra directa del camarada Diosdado Cabello, que hizo una conferencia de prensa esta semana. Vos estuviste presente
Geraldina, contanos un poco y después pasemos directamente a escucharlo a Diosdado. Sí, hemos hecho al capitán alguna pregunta que vienen de la realidad política y de lo que estamos discutiendo. Y también el capitán, con toda la tolda roja, se expresó con mucha claridad sobre la falsa paz que está imponiendo el imperialismo a Palestina y además sobre cómo se organiza la resistencia popular, también armada, pero para construir la paz. Sabemos que hay una agresión descarada que es totalmente, digamos, tergiversa los argumentos, porque dice que Trump votó este decreto criminal junto con su convince Marco Rubio para supuestamente hacer la lucha al narcotráfico. Nosotros hemos escrito el artículo relacionando sobre una investigación hasta del New York Times que dice, mira, los generales mismos lo dicen de Norteamérica, también si tumban a Maduro, el flujo de droga hasta los Estados Unidos no va a terminar, y además porque no pasa por Venezuela. El fentanil no se construye en Venezuela, no se produce, pero no importa, porque como digo Diosdado, no pueden decir que tenemos armas de destrucción masiva, que ha sido el pretexto para aniquilar, para destruir los pueblos en Irak, en Libia y todo eso. Dicen que tenemos la droga. No la tenían las armas ellos ni tiene tampoco la droga Venezuela. Entonces el alerta es a la movilización popular nacional e internacional. También a los pueblos indígenas, porque ha habido otra manifestación muy, muy participada a pesar de la lluvia, en el Día de la Resistencia Indígena, de la Dignidad Indígena, que fue el 12 de octubre, donde el presidente Maduro, que está mostrando el gran respaldo que tiene y que por supuesto es invisibilizado a nivel internacional, bueno, dijo a todos los pueblos indígenas en cada lugar donde se encuentra que se agreden a Venezuela, que si pueden, claro, organizarse con Venezuela en Venezuela, pero si no, organizándose en su país donde están, porque el país que más ha dignificado la lucha de los pueblos indígenas es Venezuela. Y cuando ha habido otro gobierno progresista, como en Bolivia, se empezó a hacer lo mismo. Después, pero afortunadamente, Venezuela no dio vuelta atrás. Bueno, entonces vamos a escuchar las palabras de Diosdado Cabello y esperemos que Venezuela, con estos hombres, con estas mujeres, siga avanzando en la revolución que se construye desde 1998, a fines del 98, una revolución desarmada y armada a la vez. Desarmada porque su pueblo es pacífico, pero armada cuando llegan circunstancias como la actual, donde hay que evidentemente responder al enemigo con las mismas armas que el enemigo nos ataca. Abre brecha, Venezuela. Geraldine Colotti por Resumen Latinoamericano. Buenas tardes, capitán. Buenas tardes, la tolda roja. ¿Cómo está usted, señora Geraldine? Gracias, bien. Cuando el clarín de la revolución llama, hasta el llanto de la madre se calla. Entonces aquí estamos. Tengo 3 preguntas, si puedo. Sí, claro. La primera es la siguiente. Ayer el presidente hizo un llamado a los pueblos indígenas, diciendo que sí, ojalá esto no fuera, pero va a haber un ataque a Venezuela. Todos los pueblos originarios de todas las latitudes pueden venir a defender a Venezuela. La pregunta es, desde el partido, desde su estructura internacional, ¿se podría hacer un llamado a los pueblos del mundo, a los revolucionarios, para organizar algo como en la Guerra Civil Española, brigada para cuidar a Venezuela, para cuidar la paz de Venezuela, la revolución?
La segunda es que, esto quiero su opinión, no solamente como dirigente político, sino también como militar. Nosotros estamos viendo que hay una fuerza de tarea nueva que está desplegada en el Caribe directamente al mando de la oficina de Marco Rubio. Vemos también que a pesar de una investigación del New York Times que confirma todo lo que usted estaba diciendo, todo lo que Venezuela dice, y hasta que pone opiniones de algunos generales norteamericanos que dice de todo modo, también si cae Maduro no se va a bloquear el flujo de droga hasta los Estados Unidos, que no viene de Venezuela. Pero vemos que hay una alerta que viene también del Samuel Moncada en la ONU, con razones. Yo quiero que usted nos dé, si es posible, su opinión sobre en qué fase se encuentra esta agresión, considerando también que hay el Comando Sur desde Guyana, desde Puerto Rico, y que algunos generales dicen, bueno, si cae Venezuela, después va a tocar a Cuba. Digamos que hay una alerta, ¿no? Muchos dicen, va a pasar como Irán, porque algo tiene que hacer con toda esta fuerza que están desplegada ahí. La pregunta es cuál es su opinión de dirigente político, pero también a nivel militar. Y la tercera pregunta es que hay ahorita la canonización de José Gregorio Hernández en el Vaticano, y la FAO, la cumbre de la FAO, donde Venezuela está diciendo lo que usted estaba diciendo, se construye paz con justicia social. Pero en Italia, en mi país, hay la prensa que está muy animada diciendo que por esta ocasión se van a liberar detenidos. ¿Qué se puede decir? Si se puede decir detenido italiano y de origen italiana, algo así, por esta ocasión. Gracias. Gracias, Geraldine. Bueno, los pueblos originarios en Venezuela, puedes buscarlos en la Constitución del 61, a ver si aparecen, si los nombraban alguna vez. Pero si los buscas en la Constitución del 99, hay todo un espacio dedicado al reconocimiento de los pueblos originarios. Una iniciativa del comandante Hugo Chávez, una propuesta del comandante Hugo Chávez aprobada por los constituyentes, no sin antes un debate sobre ese tema. Pero se logró, y hoy nuestros pueblos originarios tienen el reconocimiento. Ellos eligen aquí sus diputados a la asamblea por sus métodos, sus concejales por los métodos. Aquí tenemos un gobernador y aquí está la ministra de los pueblos indígenas, están aquí, y tenemos otra gobernadora indígena por allá. Aquí tienen un reconocimiento, pero más allá de eso está en lo que se ha logrado, o lo que han logrado ellos en organización. Geraldine, yo vi ayer al gobernador de Apure con los pueblos, creo que eran los Cuiva y los Ibi. Los Pumé es la cosa, Pumé y los Ibi. ¿Sabías tú, Geraldine, que aquí en los años 40, 50 practicaban la cacería de nuestros indígenas en el Apure? ¿Quiénes? Los que se creían amos de Venezuela, capaces de pensar de esa manera. No estamos hablando de hace 2 siglos, no estamos hablando de ahorita, de no hace mucho. Cacería. Y uno dice, bueno, hay que ser bien desnaturalizado para eso. Entonces nuestros pueblos originarios saben que hay un antes y un después de Hugo Chávez.
están organizados. Organizados de verdad. Pero además están unidos. Unidos en una gran fuerza. Inclusive, unidos más allá de lo que es la revolución, pudiéramos hablar. Y ellos tienen contacto permanente con organizaciones indígenas de otros pueblos, que desafortunadamente en algunos países no los tratan como corresponde. Recuerda que en Estados Unidos, por ejemplo, los confinaron a lo que llaman reservas y después se dedicaron a darle permiso para casinos. Así es. Así trataron ellos a sus pueblos originarios. Esos sí son los originarios de allá, ¿ven? El llamado que hizo el presidente, si nosotros no hemos hecho públicamente el llamado a que los pueblos del mundo puedan organizarse para defender a nuestro país, yo aprovecho y lo hago desde esta instancia. Que de cualquier lugar del mundo, aquí está Venezuela, que está siendo agredida, y toda la ayuda que nos puedan dar, bienvenida sea. Bienvenido sea. Aquí serán recibidos como hermanos de la vida. Hermanos de la vida. Amor con amor se paga. Así dicen por aquí. Estamos en una fase de agresión. No sé si es la 1, la 2, la 3 de asedio. De asedio. Porque una guerra ahora actual es distinta a las guerras de hace algún año, de hace algunos años, décadas. Nosotros estamos sometidos a una guerra, no de ahorita, desde que llegó el comandante Chávez. Nos están amenazando. Y viene acciones contra la economía. La economía, bueno, un motor pues, un motor. Vienen persecuciones contra todos nosotros, acusaciones sin ningún tipo de fundamento. Y yo no te estoy hablando de Diosdado Cabello, no, ya eso me resbala a mí. Y voy a hablar por el presidente también. Nos resbala. Pero ya han ido a hacerle acusaciones a gente que no tiene nada que ver. Mira, ellos todavía tienen sancionada a Tibisay Lucena. Todavía a estas alturas. A la compatriota Tibisay Lucena. Gente que uno dice, ajá, le quitaron las riquezas a tal, solo porque trabajaba con otra persona, sancionado. Y tú ves que dicen, le cerramos las cuentas, a las cuentas. Mentira, parte de su narrativa. Parte de su narrativa. Ninguno de nosotros tiene cuenta fuera de nada. De nada. Bienes, ¿entiendes qué bienes? Agárrenlo. Se los regalamos, pues. Se los regalamos. No. Es una narrativa que tratan de imponer. Mira que la guerra no es nueva. Ahorita, cuando ellos hacen ese despliegue, entre otras cosas, buscan atemorizar a cualquiera. Y si consiguen gobiernos títeres, como el gobierno de Trinidad o de Guyana o de República Dominicana, que no les importa condenar a muerte a sus pescadores, bueno, hacen lo que quieran, pues. Que no son capaces de reclamar por su propia gente. Lo que sí es cierto es que este país se ha venido preparando para cualquier situación. Nos hemos venido preparando. No para meternos en una trinchera. Ese no es el concepto. Lo hemos hablado ya en varias ocasiones. Resistencia activa, prolongada. Prepararnos. ¿Y la resistencia activa qué significa? Que el que produce muebles siga produciendo muebles. El que tenga una siembra de maíz siga sembrando maíz. Pero preparándonos para cualquier ataque. Y en ofensiva permanente. Por eso salimos a cualquier hora del día, de la madrugada, de la noche a entrenar. A movilizarnos en unidad, en unión. En unión. Ver
o uno ponerse... Yo tengo desde hace más o menos 2 meses escuchando a expertos, ¿no?, que además se hacen llamar, qué pena, ¿no?, ex asesor de inteligencia y de seguridad, desde hace 2 meses diciendo, en 72 horas está todo listo, en 24 horas no, es pasado mañana, no, el domingo que viene no, bueno, no, nos equivocamos un poquito, es para el año que viene. O sea, es una mentira tras otra, es una mentira tras otra. Nosotros como debemos cuidarnos siempre, por eso nos estamos preparando. Según esta Constitución, el monopolio de las armas lo tiene el Estado. El Estado ha decidido que las armas del país, del Estado, estén en manos del pueblo para su protección. Y eso es lo que nosotros hemos venido haciendo. Nadie debe extrañarse de eso. Y no ha ocurrido, Geraldine, ni un solo incidente. Ni uno solo, para que hagamos al nivel de conciencia. No se ha perdido ni un armamento. No ha habido heridos en los ejercicios de polígonos, de ningún tipo. Conciencia de nuestro pueblo. La fase la deciden ellos. Nosotros decidimos hace tiempo ser libres y estamos preparados para cualquier fase. Me llamó la atención eso de la opinión de los generales, ¿no?, que dicen que no se va a acabar. Claro que no se va a acabar, que el 87% de la droga sale por el Pacífico. Vayan al Pacífico si quieren acabar con la droga. Pero sería bueno también que agarraran algún jefe de narcotráfico en Estados Unidos. Sería bueno, digo yo, para la narrativa, ¿no?, que desmantelaran algún cartel de drogas en Estados Unidos. Sería extraordinario eso. ¿Ah? Aprovechen que tienen a la DEA ahí. Nos acusan a nosotros lo que ellos hacen. Venezuela no produce ni fentanilo. Nos acusaron de que un barco fentanilo. Imaginen eso, pues. Tienen muchos problemas, como para echarle los problemas, la culpa de sus problemas a Venezuela. Tienen que buscar cuál es el verdadero fondo de sus problemas. Y Venezuela no lo es. Venezuela no es fondo de problemas para nadie. Somos un pueblo de paz, de alegría. Llegó la Navidad en Venezuela y nosotros vamos rumbo a la Navidad. La tercera pregunta, con la canonización de José Gregorio Hernández, aquí en Venezuela y de la Santa Carmen Rendiles, aquí en Venezuela hay una tradición de muchas religiones, muchas. Ayer hubo en Yaracuy, creo que hacen unas fiestas, ¿verdad? En Yaracuy. ¿Cómo es que se llama? ¿Ah? Baile Candela. Es una cosa ancestral de años. De años. Hay distintas prácticas religiosas en Venezuela, aceptadas todas. La Constitución no discrimina. Pero si algo genera aquí un consenso, es un caballero que llaman José Gregorio Hernández. Se genera un consenso nacional. Difícilmente, Geraldine, hay una familia donde no exista alguien que se llama José o José Gregorio. Difícilmente en este país. José Gregorio Hernández es el santo de los pobres, por 2 razones: por la fe y porque antes aquí en este país no había hospitales y la gente se encomendaba a su santo y encontraba en José Gregorio alivio. Y con respecto a la liberación, no sé, tendría que preguntarle a un amigo mío para ver qué respuesta tiene. Mentira, esas son las narrativas de ellos. Una cosa no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver.
Si de nosotros hubiese dependido que José Gregorio Hernández hubiese sido santo hace 70 años, es una decisión del Vaticano. Tomaron la decisión, el Papa Francisco tomó la decisión y el Papa León, León se llama, ¿verdad? Le corresponde ejecutarla, pero no dependía de nosotros, para nada. Porque, te repito, en el corazón de los venezolanos, hace años José Gregorio Hernández el santo de los pobres. Hace años, muchísimos años. Y es una fiesta de alegría para el pueblo. Y así será, así será. Así será. Muchas gracias, Geraldine. Gracias. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Ha sido un programa especial vinculado a estos dos paradigmas de los que hablábamos antes. Tanto Palestina como Venezuela no pueden dejar de ser noticia y no podemos dejar de tomarlos como lo que son, el aspecto más importante de lo que está ocurriendo en nuestro planeta. Y esperemos que la semana que viene sigan ustedes con nosotros y nosotras para tratar de seguir avanzando informativamente y analíticamente sobre la realidad de este planeta tan, pero tan difícil. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y hay que espantar el perro antes que se eche la miada.